Buenas noches, este es un proyecto realizado por John Romero y León Barón, el cual consiste en presentar una serie de circuitos con diodos y resistencias para evidenciar cómo funciona un diodo polarizado en directo y en inverso, cuáles son sus cualidades y cuándo permite el paso de tensión o no dependiendo del diseño del circuito como tal. En este caso tenemos un circuito 2, 3, 4 y 5 circuitos para evidenciar cómo funciona. Tenemos un voltaje de fuente de 9 voltios. Acá en este primer circuito podemos evidenciar una serie de diodos en paralelo con una resistencia de carga, lo cual, como podemos ver acá, el diodo, el voltaje que pasa por el diodo es 0.7. Lo mismo que va a hacer en este, ya que está en paralelo. En los demás diodos podemos evidenciar que lo mismo pasa, el voltaje es el mismo, que es como es un diodo rectificador, este es el polarizado en directo, como pueden dar cuenta está polarizado en directo positivo o negativo. Podemos darnos cuenta de que pasa el voltaje y el resto del mismo queda en la resistencia de carga. Es un circuito totalmente distinto. En el siguiente circuito podemos evidenciar, está polarizado en directo, tiene el diodo polarizado en directo en resistencia de carga, lo mismo, el voltaje del diodo y el resto funciona en la resistencia, queda en la resistencia. En el tercer circuito es lo mismo en este caso, pero el diodo está polarizado en inverso, lo que nos va a generar que el circuito esté abierto, ya que no va a permitir el paso o el flujo de tensión, por lo que todo el voltaje va a quedar en el diodo y como podemos evidenciar la resistencia va a quedar sin ningún tipo de voltaje. En estos dos últimos circuitos, al momento de conectarlos, se evidencia de una vez el aumento de temperatura en el diodo, ya que como esto es un circuito que está polarizado de la siguiente forma, está en corto. Como podemos evidenciar, ya el diodo empezó a calentarse. ¿Por qué está en corto? Porque el, el voltaje de esta malla es de 0.7, se divide entre la resistencia de carga y el otro diodo, por lo que están polarizados en directo. Al momento en que se conecta la fuente, empieza a evidenciarse un aumento de temperatura en el diodo, ya que hay un sobrevoltaje, a que en este punto llegan los 0.7 de estos y no hay una resistencia de carga que absorba el resto de voltaje suministrado por la fuente. Por tal motivo hay un corto. En este otro circuito, como podemos evidenciar de igual forma, va a haber un corto por el mismo diseño de cómo está configurado los diodos. Podemos darnos cuenta evidentemente el aumento de temperatura en los diodos, por lo mismo que les estoy explicando. La resistencia de carga no se encuentra en la primera malla sino en la segunda, por lo tanto en esta malla se da el 0.7 que llegan acá, este diodo queda suministrando los 0.7 a esta malla. Por tal motivo acá llegan 0.7 que si bien entre estos tres elementos 0.7 y 0.7 no hay una resistencia de carga o no hay una carga suficiente que utilice todo el voltaje que está suministrando la fuente. Por tal motivo hay un corto porque hay un sobrevoltaje que se está devolviendo a la fuente y el circuito está en corto.
Podemos concluir de este circuito que el diodo como tal consume el voltaje que necesita, polarizado en directo. En inverso, pues polarizado en directo, como podemos ver, consume los 0.7, y polarizado en inverso va a ser un circuito abierto. Cuando el circuito está diseñado de tal forma que no hay una resistencia de carga en la primera malla, podemos evidenciar que lo que va a hacer es generar un cortocircuito, ya que hay un sobrevoltaje, por lo que los elementos dentro del circuito no consumen la cantidad de voltaje que está ingresando al mismo. Entonces, como podemos evidenciar, pues los circuitos de acuerdo, los diodos rectificadores de acuerdo a su polarización en directo permiten el paso de voltaje, quedan con los 0.7, y el resto va para los demás elementos que hayan, sea ese diodo, resistencias, como es en este caso. En inverso va a ser un circuito abierto y no va a permitir el paso de tensión. Entonces eso era todo por este video, espero que les haya gustado. Muchas gracias.